Hijo, por favor, déjame salir, tengo sed. Grité golpeando la puerta del sótano por tercera vez ese día. El silencio fue su única respuesta. 4 días encerrado en la oscuridad, sin agua, sin comida, mientras mi propio hijo esperaba que firmara la transferencia de 6 millones de euros. Lo que él no sabía es que cada segundo de ese infierno ya estaba calculado en mi plan. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Andrés Vidal Soriano, tengo 68 años y durante 40 de ellos construí mi vida ladrillo a ladrillo en Salamanca. Trabajé desde los 15 como albañil, luego creé mi propia empresa de construcción, levanté edificios, formé familias con empleos dignos y acumulé un patrimonio de 6 millones de euros que planeaba dividir entre mi hijo Marcos y mi única nieta Alba. Jamás imaginé que ese dinero se convertiría en mi condena. Todo comenzó exactamente el 16 de agosto de 2023. Era miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles siempre riego las plantas del jardín después del almuerzo. Estaba regando las hortensias que mi difunta esposa plantó hace 10 años cuando escuché el coche de Marcos frenar bruscamente frente a mi casa. El motor quedó encendido. Ese detalle debió alertarme, pero uno siempre quiere creer que sus hijos vienen por amor, no por necesidad. Marcos bajó del vehículo agitado, con el rostro enrojecido y la camisa arrugada. Llevaba 3 días sin afeitarse. Detrás de él, Beatriz Pascual Serrano, mi nuera, caminaba con pasos firmes sosteniendo una carpeta de cuero negro bajo el brazo. Sus tacones golpeaban el pavimento con un ritmo que me heló la sangre. «Papá, necesitamos hablar urgentemente», dijo Marcos sin siquiera saludarme. Su voz temblaba ligeramente, pero había algo más allá del nerviosismo. Había desesperación. Dejé la manguera y los invité a pasar. En la sala, Marcos se sentó en el borde del sofá, incapaz de quedarse quieto. Beatriz permaneció de pie junto a la ventana, observándome con esos ojos calculadores que siempre me hicieron desconfiar de ella desde que se casó con mi hijo hace 11 años. «Papá, mi negocio está en crisis. Necesito 2 millones de euros inmediatamente, o lo perderé todo», soltó Marcos sin preámbulos. Sus manos se retorcían nerviosamente. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi esposa María solía tejer mientras veíamos las noticias. Crucé las piernas y estudié a mi hijo en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. «Marcos, tu empresa de importación ha tenido problemas desde hace 3 años. Te he prestado dinero 4 veces en los últimos 2 años. 150.000 euros que nunca devolviste. ¿Qué pasó realmente con ese dinero?» El rostro de Marcos se tornó pálido. Beatriz intervino antes de que él pudiera responder. «Andrés, no se trata de préstamos pasados. Hablamos de salvar el futuro de tu hijo, de tu nieta Alba. Si Marcos pierde la empresa, ¿qué comerá tu nieta? ¿Dónde vivirá?» Algo en su tono me molestó profundamente. No era súplica, era exigencia disfrazada de preocupación familiar. Alba tiene 16 años y está estudiando en un instituto público excelente. Ustedes viven en una casa que yo les ayudé a comprar. Marcos, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿En qué gastaste el dinero que te presté? Mi hijo bajó la mirada. Ese gesto me lo dijo todo. En 42 años de ser padre, aprendí a leer cada expresión de Marcos. La vergüenza en sus ojos no era por negocios fallidos, era por algo mucho peor. Beatriz abrió la carpeta negra y sacó varios documentos. Los colocó sobre la mesa de centro con movimientos precisos, casi ensayados. «Aquí están los papeles de transferencia. Solo necesitamos tu firma y los datos de tu cuenta bancaria. Son 2 millones ahora, y si todo sale bien, te los devolvemos en 6 meses», dijo ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tomé los documentos y los revisé lentamente. No era una solicitud de préstamo, era una transferencia directa sin garantías, sin plazos definidos, sin condiciones. Básicamente, querían que regalara 2 millones de euros confiando en su palabra. «Esto no es un préstamo, Beatriz.
Esto es una donación, dije dejando los papeles sobre la mesa. Por Dios, papá. Ahora te preocupan los tecnicismos legales. Soy tu hijo. ¿No confías en mí?, gritó Marcos poniéndose de pie. Confío en ti, hijo, pero no confío en las decisiones que has tomado últimamente. Dime exactamente para qué necesitas el dinero. Dame detalles del negocio. Muéstrame los libros contables. Explícame qué salió mal. Respondí manteniendo la calma. Marcos miró a Beatriz buscando apoyo. Ella asintió casi imperceptiblemente. Es una deuda con proveedores chinos. Si no pago antes del viernes, embargarán todo, mintió Marcos. Lo supe porque cuando miente, su ojo izquierdo se contrae ligeramente, igual que cuando era niño y negaba haber roto algún jarrón. ¿Nombres de esos proveedores?, pregunté. ¿Qué importa eso ahora?, intervino Beatriz alzando la voz. ¿Vas a dejar que tu hijo pierda todo por orgullo? ¿Qué diría María si estuviera viva? Mencionar a mi esposa fallecida fue su error. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo la decepción se mezclaba con algo que no quería nombrar todavía. María diría que un padre debe enseñar, no rescatar eternamente. Diría que dar dinero sin límites es crear hijos dependientes, no responsables, respondí con voz firme. El rostro de Marcos se transformó. La desesperación dio paso a algo más oscuro, rabia. Siempre fuiste igual, siempre con tus lecciones y tu moralidad. Tienes 6 millones de euros guardados y no puedes compartir 2. Eres un egoísta. Sus palabras resonaron en las paredes de la casa que construí con mis propias manos. Beatriz se acercó a Marcos y le susurró algo al oído. Vi cómo los ojos de mi hijo se endurecían mientras escuchaba. En ese momento comprendí que había llegado el instante que llevaba meses temiendo y, paradójicamente, preparando. Había algo en la forma en que Beatriz susurraba al oído de Marcos que me resultaba ensayado, como si hubieran practicado esta escena antes de llegar. Me quedé de pie, observando cada microexpresión en el rostro de mi hijo mientras su esposa le hablaba en voz baja. Sus pupilas se dilataron ligeramente. Sus mandíbulas se tensaron. Las manos que segundos antes temblaban, ahora formaban puños apretados. Llevaba 6 meses observando estos cambios en Marcos. Desde febrero de 2023, cuando vino a pedirme 50.000 euros para una inversión urgente, algo en él había mutado. Ya no era el hombre que construyó su empresa de importación con esfuerzo durante 15 años. Este Marcos tenía ojeras permanentes. Respondía llamadas a medianoche con evasivas y cada vez que visitaba mi casa, sus ojos recorrían las paredes como si calculara el valor de cada objeto. Yo no soy un hombre ingenuo. 40 años dirigiendo una empresa de construcción me enseñaron a leer a las personas mejor que cualquier libro. Reconocí las señales porque las había visto antes en empleados que desarrollaron adicciones. La agitación constante, las mentiras innecesarias, el distanciamiento emocional progresivo. Por eso, en marzo de ese mismo año, contraté discretamente a Javier Montero Crespo, mi abogado de confianza desde hace 25 años. No para espiar a mi hijo, sino para proteger el patrimonio que algún día debía heredar mi nieta Alba. Javier investigó durante 5 meses y descubrió una verdad que preferí no enfrentar hasta este momento. Marcos había desarrollado una adicción severa al juego online. Los extractos bancarios que Javier me mostró en julio revelaban transferencias semanales a casinos digitales. 120.000 euros en 6 meses. El dinero que supuestamente invirtió en mercancía china nunca existió. Los préstamos que le hice terminaron en mesas de póker virtuales y apuestas deportivas. Pero había más. Las fotografías que Javier tomó mostraban a Marcos entrando en casas de agiotas en barrios peligrosos de Salamanca. Uno de ellos, según la investigación, era conocido por sus métodos violentos de cobranza. Mi hijo debía 300.000 euros a hombres que no aceptaban excusas. Todo esto lo sabía mientras Beatriz terminaba de susurrarle instrucciones. Todo esto lo callé durante meses, esperando que Marcos viniera a mí con la verdad, que pidiera ayuda real en lugar de más dinero para alimentar su destrucción. Papá, escúchame bien.
dijo Marcos con una voz que ya no reconocí. Era fría, desprovista de la calidez que siempre caracterizó a mi hijo. No estoy pidiéndote permiso. Te estoy diciendo que necesito ese dinero y lo necesito ahora. Es mi herencia anticipada. Técnicamente, ese dinero también es mío. Tu herencia existe cuando yo muera, Marcos. Mientras viva, ese patrimonio es mío y decido qué hacer con él, respondí sintiendo cómo el corazón se me aceleraba, pero manteniendo el tono sereno que aprendí en años de negociaciones difíciles. Beatriz avanzó hacia mí con pasos calculados. Llevaba un vestido azul marino que probablemente costó más de 1.000 euros, zapatos italianos, un bolso de marca, todo pagado con el dinero que les presté y nunca devolvieron. Andrés, seamos realistas. Tienes 68 años. Vives solo en esta casa enorme desde que María murió. ¿Para qué necesitas 6 millones de euros? ¿Vas a llevártelos a la tumba? Marcos es tu único hijo. Alba es tu única nieta. Somos tu familia. Sus palabras sonaban lógicas superficialmente, pero había veneno en cada sílaba. Me hablaba como si mi edad me convirtiera en un obstáculo, como si mi existencia fuera un inconveniente entre ellos y el dinero. Necesito ese dinero para vivir con dignidad el resto de mis años, para cuidados médicos si los requiero, para asegurarme de que Alba tenga educación universitaria sin importar lo que pase, y sí, también para disfrutar del fruto de 40 años de trabajo, dije caminando hacia la ventana. Afuera el sol de agosto caía sobre el jardín que María y yo cultivamos durante décadas. Las rosas rojas que ella amaba florecían junto al cerezo que plantamos cuando nació Marcos. Cada rincón de esta propiedad contenía memorias de una vida construida con amor y sacrificio. Trabajo, siempre hablando de tu maldito trabajo, explotó Marcos golpeando la mesa con el puño. Los documentos de transferencia saltaron con el impacto. ¿Sabes cuántas veces de niño te esperé despierto y nunca llegaste? ¿Cuántas cenas familiares perdiste por tus obras? ¿Cuántos cumpleaños míos olvidaste porque estabas cerrando contratos? Sus acusaciones me dolieron porque contenían verdad. Trabajé incansablemente, a veces sacrificando momentos familiares para construir el futuro económico que ahora me reclamaba como si fuera una deuda pendiente. Tienes razón, hijo. No fui perfecto, pero cada hora extra que trabajé fue para que nunca te faltara nada, para que estudiaras en buenos colegios, para que tuvieras la empresa que ahora diriges, para que Alba creciera con oportunidades que yo nunca tuve, respondí sintiendo cómo la emoción amenazaba con quebrar mi voz. Entonces págame por esos años perdidos. Dame lo que es justo, gritó Marcos con los ojos inyectados en sangre. Lo miré fijamente y vi algo que me heló el alma. Ya no había tristeza ni frustración en su mirada. Había algo más primitivo, más desesperado. Vi a un hombre al borde del abismo dispuesto a arrastrar a quien fuera con él para salvarse. Beatriz recogió los documentos de la mesa y los extendió nuevamente hacia mí. Firma, Andrés, firma y terminamos con esta discusión desagradable. 2 millones ahora, y todos seguimos siendo una familia feliz, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises. Observé los papeles. Observé a mi nuera. Observé a mi hijo. En ese instante, comprendí que había llegado el momento de ejecutar el plan que Javier y yo diseñamos durante meses. Un plan doloroso, pero necesario. Un plan que requería que yo soportara humillación y sufrimiento temporal para salvar a mi hijo de sí mismo. No voy a firmar, dije con voz tranquila pero firme. El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Marcos y Beatriz intercambiaron una mirada que contenía un acuerdo no verbal. Entonces mi hijo caminó hacia mí con pasos lentos, deliberados. Papá, te voy a dar una última oportunidad. Firma esos papeles o te arrepentirás. ¿Me estás amenazando, Marcos?, pregunté sin retroceder un centímetro. Te estoy advirtiendo, respondió colocando su mano sobre mi hombro con una presión que bordeaba la agresividad. Miré esa mano, la misma que sostuve cuando dio sus primeros pasos, la misma que ayudé a curar cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años, la misma que estreché con orgullo el día que inauguró su empresa. Ahora esa mano me agarraba como si fuera un enemigo.
Suéltame, hijo, dije suavemente. En lugar de obedecer, Marcos apretó más fuerte. Sus dedos se clavaron en mi hombro, mientras Beatriz se posicionaba del otro lado, bloqueando mi salida hacia la puerta principal. Respiré profundamente y cerré los ojos por un segundo. Todo estaba sucediendo exactamente como Javier había predicho. El plan entraba en su fase más dolorosa, pero también más crucial. Necesitaba que mi hijo llegara al punto sin retorno para que las consecuencias legales fueran irrefutables. Está bien, dije finalmente. Voy a buscar los datos bancarios. Están en mi estudio del sótano. Marcos aflojó el agarre y sonrió. Beatriz exhaló aliviada. Ambos creyeron que habían ganado. Lo que ninguno de los dos sabía es que el sótano de mi casa sería el escenario donde comenzaría su verdadera lección. Descendí las escaleras del sótano con Marcos, siguiéndome tan cerca que podía sentir su respiración en mi nuca. Beatriz se quedó arriba, vigilando la puerta principal como si temiera que yo pudiera escapar. Cada escalón de madera crujía bajo nuestros pies, un sonido familiar que había escuchado miles de veces durante 30 años viviendo en esta casa. El sótano siempre fue mi refugio personal. Allí guardaba documentos importantes, fotografías antiguas, herramientas de mi época como albañil y una pequeña caja fuerte empotrada en la pared donde María y yo solíamos guardar efectivo para emergencias. Marcos conocía este espacio desde niño, cuando bajaba a buscar sus juguetes viejos o a ayudarme con pequeñas reparaciones. «Date prisa, papá. No tengo todo el día», dijo Marcos encendiendo la luz. La bombilla amarillenta iluminó el espacio rectangular de aproximadamente 40 metros cuadrados. Me dirigí hacia el escritorio antiguo de roble que heredé de mi propio padre. Abrí el primer cajón lentamente, buscando entre carpetas. Mis movimientos eran deliberadamente lentos. Necesitaba que Marcos bajara completamente la guardia, que creyera tener control total de la situación. Los códigos bancarios están en una carpeta roja. Déjame buscarla, mentí mientras revolvía papeles innecesariamente. Marcos se acercó más impaciente. Podía percibir su ansiedad creciente. Sus dedos tamborileaban contra su pierna derecha, un tic nervioso que desarrolló en los últimos meses. Probablemente necesitaba el dinero no solo para los agiotas, sino también para seguir apostando. La adicción funciona así. Nunca es suficiente. Siempre hay una próxima apuesta que promete recuperarlo todo. De repente, escuché pasos rápidos bajando las escaleras. Beatriz apareció con el rostro tenso. «Marcos, ya basta de juegos. Toma los papeles y oblígalo a firmar aquí mismo», ordenó ella sacando nuevamente los documentos de transferencia de su bolso. Mi hijo dudó por un segundo. Vi un destello de algo en sus ojos, quizás el último vestigio del hombre decente que solía ser. Pero Beatriz le clavó la mirada con tanta intensidad que ese momento de humanidad se esfumó. «Papá, firma ahora», exigió Marcos colocando los papeles sobre el escritorio y sacando una pluma de su bolsillo. «Hijo, piensa en lo que estás haciendo. Todavía podemos hablar, buscar ayuda profesional, enfrentar tus problemas de la manera correcta», dije mirándolo directamente a los ojos. «La única ayuda que necesito son esos 2 millones de euros», gritó perdiendo completamente la compostura. Me empujó contra la pared con fuerza. Mi espalda golpeó el concreto frío y sentí un dolor agudo recorrer mi columna vertebral. Beatriz se interpuso entre nosotros. «Andrés, esto puede ser fácil o difícil. Tú decides. Firma ahora y salimos todos por esa puerta como una familia. O te quedas aquí hasta que entres en razón», dijo con una calma aterradora. Entonces comprendí. Habían planeado esto. No era una visita impulsiva nacida de la desesperación del momento. Habían discutido, coordinado, decidido exactamente qué hacer si yo me negaba. El motor del coche encendido al llegar, los documentos ya preparados, la posición estratégica de Beatriz bloqueando salidas, todo había sido premeditado. «¿Me van a encerrar aquí?», pregunté sin mostrar miedo, aunque mi corazón latía aceleradamente. «Hasta que firmes, sí», respondió Marcos, evitando mi mirada.
La vergüenza todavía existía en algún rincón de su conciencia. Marcos, soy tu padre. Tengo 68 años. ¿Realmente vas a hacerme esto? Intenté apelar a su humanidad una última vez. Beatriz respondió por él. Tu edad es precisamente por qué deberías ser razonable. ¿Cuántos años te quedan? ¿10? 15, si tienes suerte. Marcos tiene toda una vida por delante. Alba necesita un padre exitoso, no un fracasado perseguido por deudas. Sus palabras revelaban la verdadera naturaleza de esta mujer. Para ella, yo era simplemente un obstáculo temporal entre su familia y el dinero. Mi vida, mi bienestar, mis derechos, nada de eso importaba comparado con sus necesidades inmediatas. Marcos caminó hacia las escaleras. Por un momento pensé que había recapacitado, que subiría y terminaríamos con esta locura. Pero en lugar de ascender, cerró la puerta de madera maciza que separaba el sótano del resto de la casa. Escuché cómo corría el pestillo metálico desde afuera. ¿Qué haces?, grité subiendo rápidamente las escaleras. La voz de Marcos llegó amortiguada desde el otro lado. Aquí te quedarás hasta que firmes todo, papá. Cuando estés listo para ser razonable, golpea la puerta y bajaremos con los documentos. Golpeé la madera con ambos puños. Marcos, abre esta puerta ahora. Esto es secuestro. Es un delito grave, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Solo silencio respondió. Luego escuché sus pasos alejándose, subiendo al piso superior. Escuché voces apagadas discutiendo algo que no logré distinguir. Finalmente, escuché la puerta principal cerrarse con un golpe seco. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada, respirando agitadamente. El pánico inicial amenazaba con apoderarse de mí, pero lo contuve. Esto era exactamente lo que Javier y yo habíamos anticipado. Bueno, no exactamente esto. Habíamos previsto presión, amenazas, quizás algún intento de manipulación psicológica, pero el secuestro real superaba nuestras proyecciones más pesimistas. Bajé lentamente las escaleras y me senté en la vieja silla de oficina, junto al escritorio. El sótano tenía una pequeña ventana rectangular cerca del techo, a nivel del suelo exterior, que dejaba entrar luz natural durante el día, pero era demasiado alta y pequeña para servir como escape. Revisé mi entorno con ojo clínico. No había comida aquí abajo. Tampoco agua potable, aunque recordaba que había una tubería vieja que goteaba ligeramente en la esquina noreste, residuo de una reparación mal hecha años atrás. Esa agua no era segura para beber, pero en caso extremo podría mantenerme hidratado temporalmente. La temperatura era fresca, alrededor de 18 grados, incómoda pero no peligrosa. Había algunas mantas viejas en una caja de cartón que podría usar para abrigarme durante las noches. Me quité el reloj y lo coloqué sobre el escritorio. Eran las 3:40 de la tarde del 16 de agosto. Comencé a calcular mentalmente. Javier tenía instrucciones de llamarme cada día a las 9 de la mañana. Si yo no respondía durante 2 días consecutivos, debía activar el protocolo de emergencia que habíamos establecido, contactar a las autoridades y presentar toda la documentación que habíamos recopilado sobre las actividades de Marcos. Eso significaba que debía resistir hasta el 18 de agosto, mínimo. 48 horas. Posiblemente más si Javier necesitaba tiempo para actuar. Respiré hondo y cerré los ojos. El dolor inicial del rechazo paternal comenzaba a transformarse en otra cosa: determinación. Marcos había cruzado una línea invisible que no podía deshacerse. Las consecuencias de sus acciones serían permanentes e inevitables, pero más allá del aspecto legal, esta experiencia serviría como lección definitiva. Mi hijo necesitaba tocar fondo absolutamente para tener alguna posibilidad de recuperación. Los adictos no cambian mientras tienen redes de seguridad. Necesitan enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones. Abrí el segundo cajón del escritorio y saqué una libreta vieja con páginas amarillentas. Encontré un bolígrafo que todavía funcionaba y comencé a escribir. Primer día, 16 de agosto, 15:40 horas. Marcos me ha encerrado en el sótano exigiendo 2 millones de euros. Decidí documentar cada hora, cada pensamiento, cada detalle de esta experiencia. Si iba a sufrir esta humillación,
Al menos la convertiría en un testimonio que algún día mi hijo leería y comprendería el precio de sus acciones. La primera noche fue la más larga de mi vida. La oscuridad del sótano no era completa, gracias a un tenue resplandor que entraba por la ventana rectangular desde las farolas de la calle, pero esa luz débil solo hacía las sombras más inquietantes. Me envolví en 2 mantas polvorientas que encontré y me recosté en el suelo de cemento, usando una caja de cartón como almohada improvisada. El hambre todavía no me molestaba, pero la sed comenzaba a manifestarse como una sequedad persistente en la garganta. Alrededor de las 11 de la noche, escuché pasos en el piso superior. Marcos y Beatriz habían regresado. Sus voces llegaban amortiguadas pero distinguibles a través del techo de madera. «¿Cuánto tiempo crees que aguante?», preguntó Beatriz. «No lo sé. Es terco, siempre lo ha sido», respondió Marcos con voz cansada. «Pues más vale que sea pronto. Tengo que pagar a Rodríguez antes del viernes o nos romperán las piernas», dijo ella con una frialdad escalofriante. Entonces las piezas encajaron. Rodríguez Almazán era uno de los agiotas más peligrosos de Salamanca, según el informe de Javier. Beatriz también estaba endeudada, no solo Marcos. Probablemente ella había introducido a mi hijo en el mundo del juego, alimentando su adicción mientras ocultaba la suya propia. Los pasos se alejaron hacia el dormitorio. La casa quedó en silencio. Intenté dormir, pero el frío del suelo se filtraba a través de las mantas. Cada media hora me despertaba con calambres en las piernas o dolor en la espalda. A mis 68 años, el cuerpo ya no tolera maltratos como en mi juventud de albañil. Amaneció el 17 de agosto alrededor de las 7. La luz del día entrando por la ventana me permitió ver mejor mi prisión. Exploré cada rincón sistemáticamente. En el estante superior encontré 3 botellas de aguarrás vacías, herramientas oxidadas, cajas con documentos antiguos de la empresa. Nada útil para escapar o sustentarme. La tubería que goteaba estaba en la esquina donde María solía guardar decoraciones navideñas. El agua caía lentamente formando un pequeño charco sobre el cemento. Me arrodillé y probé una gota con el dedo. Sabía a metal y tierra, pero era agua. Coloqué un balde viejo debajo y esperé que se llenara gota a gota. Alrededor de las 9 de la mañana, escuché mi teléfono móvil sonando en algún lugar del piso superior. Era Javier haciendo su llamada diaria programada. El timbre sonó 15 veces antes de detenerse. Imaginé a mi abogado frunciendo el ceño al no obtener respuesta, pero todavía era el primer día. Necesitaba otro intento fallido mañana para activar el protocolo. A las 10, escuché pasos bajando las escaleras. El pestillo se corrió, pero la puerta solo se abrió una rendija. Una mano apareció empujando una hoja de papel por la abertura. «Buenos días, papá. Aquí están los documentos otra vez. Firma y te sacamos», dijo Marcos sin abrir completamente. Me acerqué a las escaleras lentamente, dejando que mis rodillas crujieran audiblemente. Quería que escuchara mi incomodidad física, que sintiera el peso de lo que estaba haciendo. «Hijo, tengo sed. Dame al menos un vaso de agua», supliqué con voz quebrada, exagerando mi debilidad. «Firma primero», respondió secamente. «Marcos, por favor. Soy tu padre. ¿Vas a dejarme morir de sed?», insistí golpeando la puerta suavemente. Silencio. Luego escuché a Beatriz desde arriba. «No le des nada. Que sufra un poco más hasta que entienda que hablamos en serio». La puerta se cerró abruptamente. El pestillo volvió a correr. Me quedé sentado en el escalón superior durante varios minutos, no por desesperación real, sino porque necesitaba tiempo para observar algo crucial. A través de la rendija inferior de la puerta, podía ver el pasillo del piso superior, y lo más importante, vi los zapatos de Marcos mientras se alejaba. Eran los mismos Nike negros que le regalé para su cumpleaños hace 5 años. Las suelas estaban tan desgastadas que el dibujo original había desaparecido casi por completo. Los cordones estaban rotos y reanudados con torpeza. Un hombre que supuestamente maneja una empresa exitosa de importación no usa zapatos destrozados durante 5 años. Este detalle confirmaba lo que ya sabía. Marcos había perdido todo hace tiempo.
La empresa probablemente existía solo en papel. El dinero que pedía no era para salvar un negocio, sino para sobrevivir un día más en el ciclo infinito de deudas y apuestas. Regresé al escritorio y continué escribiendo en mi libreta. Documentaba todo: horarios, conversaciones, sensaciones físicas. Estas páginas serían evidencia legal, pero también un espejo para que Marcos se viera reflejado algún día. El dolor de estómago llegó alrededor del mediodía. No era hambre intensa todavía, solo un vacío molesto. Bebí un poco del agua acumulada en el balde. Sabía terrible, pero calmó temporalmente la sed. Me preocupaba enfermarme del estómago, pero necesitaba mantenerme consciente y funcional. Pasé la tarde organizando mentalmente cada paso del plan. Javier llamaría mañana a las 9. Si no respondía, esperaría hasta el 19 por la mañana antes de actuar. Eso significaba aguantar hasta entonces. 2 días completos encerrado. Doloroso, pero soportable. Lo más difícil no era el hambre ni la sed. Era la soledad absoluta. 50 horas sin hablar con nadie, sin contacto humano, sin ver más que estas 4 paredes de cemento. Comprendí por qué el aislamiento se considera tortura psicológica. Para mantener la cordura, comencé a hablarle a María. Sí, mi esposa muerta hacía 3 años. Me senté en la silla y conversé con ella como si estuviera presente. María, tu hijo nos ha encerrado aquí. ¿Puedes creerlo? El niño que criamos con tanto amor nos ha traicionado por dinero. Dije en voz alta. Escuchar mi propia voz rompía el silencio opresivo. Imaginé su respuesta. María siempre fue más dura que yo con Marcos cuando se portaba mal. Lo viste venir, Andrés. Siempre lo protegiste demasiado. Yo te advertí que estabas criando a un niño dependiente, diría con ese tono directo que tanto extrañaba. Tienes razón, amor, pero todavía puedo enseñarle. Esta será su última lección, la más dura pero la más necesaria, respondí al vacío. La tarde del segundo día transcurrió con una lentitud agónica. Hice ejercicios suaves para mantener la circulación, caminatas cortas por el sótano, estiramientos, flexiones de brazos contra la pared. Mi cuerpo protestaba, pero obedecía. Alrededor de las 6 de la tarde, escuché el motor de un coche. Voces nuevas en el piso superior. Marcos había traído visitas. Me acerqué a las escaleras para escuchar mejor. «El viejo sigue sin firmar», dijo Marcos. «¿Y qué esperas, que te lo regale por amor paternal?», respondió una voz masculina áspera que no reconocí. «Dale otra noche sin agua. Mañana estará rogando». Beatriz rió. «Ya lleva casi 2 días. No creo que aguante mucho más». «Pues más vale. Rodríguez no es paciente y yo tampoco. Si no tienen mi dinero para el viernes, ustedes dos van a descubrir qué significa realmente sufrir», amenazó la voz desconocida. Los pasos se alejaron. Comprendí que Marcos no solo debía a Rodríguez, sino también a este otro acreedor. La red de deudas era más extensa de lo que Javier había descubierto. Mi hijo estaba atrapado en una espiral destructiva que solo terminaría en tragedia si alguien no intervenía drásticamente. Esa noche golpeé la puerta con más fuerza, dejando que mi desesperación sonara convincente. «Marcos, por favor, tengo sed. Me duele todo el cuerpo», grité hasta quedar ronco. Nadie respondió. La casa permanecía en silencio absoluto. Quizás se habían ido, o simplemente habían decidido ignorar mis súplicas completamente. Me desplomé en el escalón superior, genuinamente agotado. La actuación se mezclaba con realidad. Realmente tenía sed. Realmente me dolía el cuerpo. La diferencia era que yo sabía que esto terminaría pronto, mientras ellos creían tener control absoluto de la situación. Mañana sería el día decisivo. El tercer amanecer llegó con una claridad brutal. La luz del sol entraba por la ventana rectangular, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire viciado del sótano. Mi garganta ardía como si hubiera tragado vidrio molido. Los labios agrietados sangraban levemente. El agua sucia de la tubería ya no bastaba para calmar la deshidratación progresiva. Me levanté con dificultad. Las rodillas apenas respondían después de dormir en el suelo frío durante 3 noches consecutivas.
Calculé que eran aproximadamente las 7 de la mañana del 18 de agosto. Javier intentaría llamarme a las 9. Cuando no obtuviera respuesta por segundo día consecutivo, activaría el protocolo. Policía, documentación, rescate. Solo necesitaba aguantar unas horas más. Bebí el último sorbo del agua acumulada en el balde. Sabía a óxido y tierra, pero mi cuerpo la absorbió desesperadamente. Luego me senté en las escaleras y esperé. No tenía energía para caminar o hacer ejercicios. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Alrededor de las 7:15, escuché algo inesperado. Una puerta cerrándose fuera de la casa. No era la puerta principal, sino la lateral, la que daba al jardín trasero. Luego, silencio absoluto durante varios minutos. De repente, un golpeteo suave en la ventana del sótano me sobresaltó. Levanté la vista y vi una sombra moviéndose al otro lado del cristal sucio. Alguien estaba allí afuera, agachado a nivel del suelo. «Andrés, estás ahí abajo», susurró una voz masculina que reconocí inmediatamente. Tomás Iglesias Mora, mi vecino de 71 años. Vivía en la casa contigua desde hace 20 años. Compartíamos café los domingos y discutíamos sobre fútbol y política. Era un hombre meticuloso, observador, antiguo inspector de policía retirado. Me arrastré hacia la ventana con las pocas fuerzas que me quedaban. «Tomás, sí, estoy aquí, estoy encerrado», grité con voz ronca apenas audible. «Dios mío, Andrés, hace 3 días que no te veo regar las plantas. Esta mañana vi a tu hijo salir con su esposa muy temprano y me pareció extraño. Algo no cuadraba». «¿Estás herido?», preguntó acercando su rostro al vidrio. «Marcos me encerró aquí el miércoles. No tengo agua ni comida, por favor, llama a la policía», supliqué sintiendo lágrimas reales rodando por mis mejillas. No era actuación, era alivio genuino. «Voy ahora mismo. Aguanta, amigo. La ayuda viene en camino», prometió Tomás antes de desaparecer de mi campo visual. Escuché sus pasos alejándose rápidamente a pesar de su edad. Tomás era un hombre de acción, entrenado para emergencias. Sabía que cumpliría su palabra sin demoras. Me desplomé en el suelo junto a la ventana, respirando agitadamente. El plan funcionaba incluso mejor de lo esperado. No solo Javier activaría el protocolo al no recibir respuesta telefónica, sino que ahora había un testigo directo que había escuchado mis súplicas, un ex inspector de policía cuyo testimonio tendría peso legal absoluto. 20 minutos después, escuché sirenas aproximándose. Primero una, luego 2, finalmente 3 patrullas convergiendo frente a mi casa, voces autoritarias gritando órdenes, golpes fuertes en la puerta principal. «Policía Nacional, abran inmediatamente». Silencio desde dentro de la casa. Marcos y Beatriz no estaban. Habían salido temprano sin imaginar que su ausencia facilitaría el rescate. «Tenemos autorización para entrar. Apártense de la puerta». Un golpe seco, probablemente un ariete policial, destrozó la cerradura. Pasos múltiples invadieron el piso superior. Escuché muebles moviéndose, puertas abriéndose, voces coordinándose. «Aquí, la puerta del sótano está cerrada con pestillo desde fuera», gritó alguien. El pestillo se corrió con un chirrido metálico. La puerta se abrió violentamente. Luz brillante inundó las escaleras. 3 agentes uniformados descendieron rápidamente. «Señor Vidal, ¿puede escucharme?», preguntó una agente joven arrodillándose junto a mí. «Sí, 3 días, sin agua. Mi hijo», murmuré dejando que mi debilidad fuera evidente. «Tranquilo, ya está a salvo. Vamos a sacarlo de aquí», dijo otro agente mientras hablaba por radio. «Necesitamos paramédicos. Víctima masculina, anciano, signos de deshidratación severa». Me ayudaron a subir las escaleras con cuidado. Cada peldaño era un esfuerzo monumental. Cuando finalmente salí del sótano y vi la luz del día llenando mi sala de estar, sentí un mareo abrumador. 2 paramédicos ya esperaban con una camilla. Presión arterial baja, pulso débil, deshidratación confirmada, diagnosticó uno mientras colocaban una vía intravenosa en mi brazo. Tomás apareció junto a la camilla, su rostro marcado por la preocupación. «Andrés,
Todo va a estar bien ahora. Les conté todo, están buscando a Marcos, dijo apretando mi mano brevemente. Me subieron a la ambulancia. Mientras las puertas traseras se cerraban, vi a más agentes acordonando mi casa como escena del crimen. Vecinos curiosos se agolpaban en la acera. Entre ellos, reconocí a la señora Gutiérrez de enfrente, sosteniendo su teléfono grabando todo. Las redes sociales estarían ardiendo en minutos. Durante el trayecto al Hospital Universitario de Salamanca, mantuve los ojos cerrados, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Todo sucedía según lo planificado, incluso mejor. El testimonio de Tomás añadía credibilidad incuestionable. Las evidencias físicas de mi estado confirmaban maltrato. La huida temprana de Marcos y Beatriz sugería conciencia de culpa. En urgencias, médicos y enfermeras me rodearon inmediatamente. Análisis de sangre, electrocardiograma, hidratación intravenosa agresiva. Una doctora de cabello canoso revisaba mis constantes vitales con expresión grave. Señor Vidal, ha sufrido deshidratación severa. Otro día más y estaríamos hablando de daño renal permanente. ¿Quién le hizo esto?, preguntó con indignación profesional. Mi hijo, respondí simplemente, dejando que esas dos palabras cargaran todo su peso emocional. La doctora intercambió miradas significativas con las enfermeras. En su profesión, habían visto muchas formas de violencia familiar, pero el abuso de hijos contra padres ancianos generaba una repulsión particular. 2 horas después, estabilizado y reposando en una habitación privada, recibí la visita de un inspector de policía. Hombre de unos 50 años, corpulento, con una grabadora digital en mano. Señor Vidal, soy el inspector Navarro Prieto. Necesito su declaración completa sobre lo ocurrido, dijo sentándose junto a la cama. Le conté todo con lujo de detalles. La exigencia de dinero, las amenazas, el encierro, los 3 días sin provisiones. Hablé pausadamente, dejando silencios estratégicos para que el peso de cada hecho se asentara. ¿Su hijo tiene antecedentes de comportamiento violento?, preguntó el inspector tomando notas. No de violencia física, pero en los últimos meses cambió drásticamente. Tengo documentación de problemas de adicción al juego que mi abogado recopiló. Respondí sacando a relucir la información que había preparado. Los ojos del inspector se iluminaron. ¿Documentación previa? ¿Anticipó que algo así podría suceder? Soy constructor, inspector. Pasé 40 años anticipando problemas estructurales antes de que colapsaran edificios. Aprendí a leer las grietas tempranas, expliqué con una metáfora que pareció resonar con él. Necesitaré esa documentación. También ejecutaremos órdenes de captura contra Marcos Vidal Ruiz y Beatriz Pascual Serrano por secuestro, coacción y maltrato a persona mayor. Son delitos graves con penas de prisión significativas, informó cerrando su libreta. Asentí lentamente. Las piezas finales del plan se colocaban en su sitio. Marcos enfrentaría consecuencias legales reales e inevitables. No habría rescate paternal esta vez, no habría segunda oportunidad regalada. Solo justicia dura y lecciones dolorosas que debió aprender hace años. El inspector se levantó para retirarse, pero se detuvo en la puerta. Señor Vidal, lamento lo que su hijo le hizo. Ningún padre debería sufrir semejante traición, dijo con empatía genuina antes de salir. Me quedé solo en la habitación, escuchando el pitido rítmico del monitor cardíaco. Cerré los ojos y respiré profundamente. La parte más difícil había terminado. Ahora comenzaba la verdadera enseñanza. Pasé 2 días completos en el hospital universitario bajo observación médica. Los análisis revelaron deshidratación severa, principio de infección urinaria por el agua contaminada y contusiones en la espalda por dormir en el cemento frío. Nada permanente, pero suficientemente grave para documentar maltrato físico comprobable. La tarde del 20 de agosto, mientras descansaba leyendo el periódico, la puerta de mi habitación se abrió bruscamente. Alba entró corriendo con los ojos hinchados de tanto llorar. Detrás de ella, una trabajadora social intentaba mantener el paso. ¡Abuelo!, gritó mi nieta lanzándose a abrazarme con cuidado de no golpear las vías intravenosas.
No sabía nada, te lo juro. Mamá me dijo que estabas de viaje visitando a tus primos en Valencia. La abracé con toda la fuerza que me quedaba. Alba temblaba contra mi pecho, sollozando incontrolablemente. Su dolor era genuino, inocente. Esta niña de 16 años acababa de descubrir que sus padres eran capaces de monstruosidades. Tranquila, mi niña. Sé que no tuviste nada que ver, susurré acariciando su cabello castaño que heredó de su abuela María. Vi las noticias esta mañana. Todo Salamanca habla de esto. En el instituto me miraban como si yo también fuera culpable. ¿Cómo pudieron hacerte esto? ¿Cómo?, preguntó separándose para mirarme a los ojos. Tus padres están enfermos, Alba. La adicción los transformó en personas que ya no reconozco. Expliqué eligiendo mis palabras cuidadosamente. No quería destruir completamente la imagen que tenía de ellos, pero tampoco podía mentirle. La trabajadora social, una mujer de unos 40 años con una carpeta repleta de documentos, se acercó discretamente. Señor Vidal, soy Cristina Molina del Servicio de Protección de Menores. Dado que los padres de Alba están siendo buscados por la policía, necesitamos establecer tutela temporal. ¿Usted estaría dispuesto a acoger a su nieta mientras se resuelve esta situación? Por supuesto. Alba siempre tendrá un hogar conmigo, respondí inmediatamente, apretando la mano de mi nieta. Cristina asintió tomando notas. Perfecto. Tramitaré los papeles hoy mismo. Alba podrá quedarse con usted una vez que le den el alta médica. Mi nieta volvió a abrazarme, esta vez con alivio mezclado con la tristeza. Había perdido a sus padres en circunstancias terribles, pero al menos no perdería también su estabilidad y su hogar. Esa noche, alrededor de las 9, recibí una llamada en el teléfono del hospital. La enfermera me pasó el auricular con expresión seria. «Señor Vidal, habla el inspector Navarro, tengo noticias», dijo la voz familiar. «Lo escucho, inspector», respondí incorporándome en la cama. «Arrestamos a Marcos Vidal y Beatriz Pascual esta tarde en un hotel cerca de Madrid. Intentaban comprar billetes de autobús hacia Portugal cuando los agentes los interceptaron. Ambos están en custodia policial y serán trasladados a Salamanca mañana para comparecer ante el juez». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Mi hijo había intentado huir del país. Eso demostraba conciencia plena de sus crímenes y ausencia total de remordimiento o intención de enfrentar las consecuencias. ¿Dijeron algo durante el arresto?, pregunté. Beatriz culpó a Marcos de todo, alegando que ella solo siguió órdenes por miedo. Marcos permaneció en silencio hasta que mencionamos su nombre. Entonces preguntó cómo estaba usted, relató el inspector con tono neutral. Esa última información me golpeó inesperadamente. A pesar de todo, una pequeña parte de mi hijo todavía se preocupaba. Quizás no todo estaba perdido, quizás en algún rincón de su ser adicto quedaba algo del hombre decente que crié. Gracias por informarme, inspector. ¿Cuándo necesitará mi testimonio formal? El juez programó audiencia preliminar para pasado mañana, 22 de agosto. Usted deberá presentarse si su estado de salud lo permite, explicó. Estaré allí, prometí antes de colgar. Al día siguiente, 21 de agosto, me dieron el alta hospitalaria con una lista de medicamentos y recomendaciones de reposo. Alba me esperaba en la entrada con Tomás, quien se había ofrecido a llevarnos en su coche. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. Alba miraba por la ventanilla sin decir palabra. Tomás conducía concentrado, respetando nuestro duelo compartido. Cuando llegamos, vi que mi jardín lucía descuidado después de 5 días sin mantenimiento. Las hortensias comenzaban a marchitarse por falta de riego. «Yo me encargo del jardín esta semana, abuelo. Tú descansa», ofreció Alba con una sonrisa débil pero genuina. Entramos a la casa. Todo estaba exactamente como lo dejé aquel miércoles 16 de agosto, excepto por el cordón policial amarillo que todavía marcaba el área del sótano como escena del crimen. Alba se estremeció al verlo. «No tienes que bajar ahí nunca, cariño. De hecho, voy a sellar esa puerta permanentemente», le aseguré colocando mi mano sobre su hombro.
Esa tarde, mientras Alba organizaba sus cosas en el cuarto de huéspedes que ahora sería su dormitorio, sonó el timbre. Abrí y encontré a Javier Montero de pie con su inseparable maletín de cuero. Andrés, intenté llamarte durante 3 días. Cuando no respondiste el segundo día, activé el protocolo como acordamos, pero Tomás ya había alertado a la policía. Todo salió perfectamente, aunque me hubiera gustado evitarte ese sufrimiento, dijo entrando y abrazándome brevemente. Era necesario, Javier. Marcos necesitaba llegar hasta este punto. Cualquier intervención antes habría sido vista como exageración mía, expliqué guiándolo hacia mi estudio. Javier abrió su maletín y sacó múltiples carpetas organizadas meticulosamente. Aquí está toda la documentación que recopilé durante 6 meses. Extractos bancarios mostrando las apuestas, fotografías de Marcos entrando a casas de agiotas, grabaciones de conversaciones donde admite sus deudas. También incluí el historial de préstamos que le hiciste y nunca devolvió. Todo está certificado y listo para presentar en corte. Revisé los documentos lentamente. Javier había hecho un trabajo impecable. Cada transacción estaba documentada, cada movimiento sospechoso fotografiado, cada conversación relevante grabada legalmente con mi consentimiento previo en mi propia casa. Esto es más que suficiente para asegurar condenas significativas, comenté. Sí, pero hay algo más, agregó Javier sacando otra carpeta. Investigué a Beatriz también. Resulta que ella tiene antecedentes, 2 denuncias previas por estafa en Barcelona antes de mudarse a Salamanca. Nunca llegaron a juicio porque las víctimas retiraron cargos, probablemente bajo presión. Esta mujer es una profesional de la manipulación. Esa información cambió mi perspectiva. Beatriz no era simplemente una esposa que seguía a su marido adicto. Era una depredadora experimentada que probablemente vio en Marcos una oportunidad perfecta. Un hombre vulnerable con un padre rico. Entonces ella lo arrastró a esto deliberadamente, murmuré sintiendo una nueva capa de rabia. Muy probablemente. Los registros telefónicos muestran que Beatriz contactó a Rodríguez Almazán 3 meses antes de que Marcos pidiera el primer préstamo grande. Ella preparó el terreno, confirmó Javier. Alba apareció en la puerta del estudio con 2 tazas de té. Nos había escuchado hablar y su rostro mostraba una mezcla de horror y comprensión. Mi madre siempre fue fría conmigo, abuelo. Nunca sentí que realmente me quisiera, solo papá demostraba afecto, dijo entregándonos las tazas con manos temblorosas. La abracé nuevamente. Esta niña había perdido no solo a sus padres, sino también la ilusión de haber tenido una familia funcional. Alba, escúchame bien, dije sosteniéndola por los hombros. Tu padre cometió errores terribles, pero lo hizo porque está enfermo. Tu madre es diferente, actuó con premeditación, pero ninguno de los dos define quién eres tú. Eres mi nieta, llevas la sangre de tu abuela María y tienes un futuro brillante por delante. Ella asintió limpiándose las lágrimas. ¿Papá irá a prisión mucho tiempo? Sí, probablemente varios años, respondí con honestidad. ¿Y tú lo perdonarás alguna vez? Esa pregunta me dejó sin palabras durante varios segundos. Finalmente respondí con la única verdad que conocía. No lo sé, Alba, pero sé que lo que hago ahora es por su bien, aunque él no lo entienda todavía. La mañana del 22 de agosto amaneció gris y lluviosa. Desperté temprano, incapaz de dormir más, sabiendo que en pocas horas vería a Marcos por primera vez desde el rescate. Alba preparó desayuno en silencio, tostadas con aceite de oliva y café cargado. Ambos comimos mecánicamente, sin apetito real. ¿Quieres que te acompañe al juzgado, abuelo?, preguntó limpiando nerviosamente las migajas de la mesa. No, cariño, esto es algo que debo enfrentar solo. Además, prefiero que no veas a tus padres en esas circunstancias, respondí acariciando su mejilla. Tomás llegó puntualmente a las 8:30. Durante el trayecto hacia los juzgados de Plaza de Colón, intentó hacer conversación ligera sobre el clima y las noticias locales, pero ambos sabíamos que solo trataba de calmar mis nervios. Le agradecí el gesto con una sonrisa cansada. El edificio judicial bullía de actividad matinal. Abogados con togas negras conversaban en corrillos,
Familias esperaban ansiosas en los pasillos de mármol. Funcionarios judiciales corrían entre oficinas cargando expedientes. Javier me esperaba en la entrada de la sala tercera, con expresión profesional pero ojos comprensivos. «Todo está preparado, Andrés». El juez revisó la documentación preliminar anoche y quedó impactado. Dijo que en 30 años de carrera raramente había visto un caso de maltrato parental tan documentado. Informó mientras caminábamos hacia la sala. Entramos y ocupamos nuestros asientos en la primera fila. El recinto olía a madera vieja y papel antiguo. 3 filas de bancos vacíos nos separaban del estrado donde el juez presidiría. A nuestra derecha, separados por un pasillo central, estaban los asientos destinados a los acusados y sus defensores. A las 9 en punto, una puerta lateral se abrió. 2 guardias civiles entraron flanqueando a Marcos y Beatriz, ambos esposados. Mi respiración se detuvo al verlos. Marcos lucía demacrado, con barba de 4 días y ojeras profundas. Vestía la misma ropa arrugada del día del arresto. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que no esperaba. Vergüenza profunda y genuina. Apartó la mirada inmediatamente, incapaz de sostener mi mirada. Beatriz, en cambio, me observó con frialdad calculadora. Su rostro mostraba maquillaje corrido, pero ninguna emoción visible. Era como mirar a una estatua de hielo, con forma humana. «De pie, entra el tribunal», anunció el secretario judicial. El juez Ramírez Castellanos entró con su toga negra y se sentó en el estrado. Hombre de unos 60 años, rostro severo curtido por décadas de ver lo peor de la humanidad. Abrió el expediente y comenzó a leer en voz alta. Causa número 2023-0837. Marcos Vidal Ruiz y Beatriz Pascual Serrano, acusados de secuestro, coacción, maltrato a persona mayor y tentativa de extorsión contra Andrés Vidal Soriano. ¿Los acusados comprenden los cargos? El abogado defensor, un hombre joven claramente superado por la gravedad del caso, asintió débilmente. «Sí, señoría. Mis clientes comprenden los cargos». «Bien, señor Vidal Soriano, proceda con su testimonio», ordenó el juez girándose hacia mí. Me puse de pie sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Caminé hasta el estrado y coloqué mi mano sobre la Biblia para jurar decir verdad. Mi voz tembló ligeramente al comenzar, pero se fortaleció con cada palabra. Relaté todo cronológicamente. La visita del 16 de agosto, la exigencia de 2 millones de euros, las amenazas, el empujón hacia el sótano, el encierro de 4 días sin agua ni comida. Describí el frío del cemento, la sed insoportable, el agua contaminada que bebí para sobrevivir, el miedo genuino de morir allí solo y olvidado. ¿En algún momento su hijo mostró remordimiento o intentó verificar su estado de salud?, preguntó el juez tomando notas. Una vez el segundo día me ofreció firmar los documentos a cambio de liberarme, pero cuando pedí agua, su esposa le ordenó no darme nada hasta que firmara. Él obedeció. Respondí sintiendo cómo mi voz se quebraba al recordar ese momento específico. Marcos hundió la cabeza entre sus manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse silenciosamente. Estaba llorando, pero yo no podía permitirme ablandarse todavía. Esto era necesario. Señor Vidal, entiendo que usted había documentado comportamientos preocupantes de su hijo durante meses anteriores a este incidente. ¿Es correcto?, continuó el juez. Sí, señoría. Contraté a mi abogado en marzo de 2023 para investigar discretamente, porque sospechaba que Marcos había desarrollado adicción al juego. Los hallazgos confirmaron mis temores, expliqué, mientras Javier se ponía de pie para entregar las carpetas con evidencias. El juez dedicó 15 minutos a revisar los documentos en silencio. Su expresión se oscurecía con cada página. Extractos bancarios mostrando 120.000 euros en apuestas online en 6 meses. Fotografías de Marcos entrando a casas de agiotas conocidos. Grabaciones de conversaciones donde admitía deber 300.000 euros. Esta documentación es extraordinaria. Muestra premeditación de su parte, señor Vidal, pero también demuestra
que intentó proteger a su hijo antes de que llegara a este extremo, comentó el juez. Esperaba que viniera a mí pidiendo ayuda real, no más dinero para alimentar su destrucción. Cuando me encerró, comprendí que había llegado al fondo. Solo enfrentando consecuencias graves podría iniciar verdadera recuperación. Expliqué con voz firme. Beatriz soltó una risa sarcástica que resonó en la sala. El juez la fulminó con la mirada. ¿La acusada encuentra algo gracioso en esta situación?, preguntó con tono helado. Encuentro gracioso que este anciano manipulador se presente como víctima inocente cuando claramente orquestó todo esto. Contrató investigadores privados, documentó todo, probablemente dejó pistas para ser rescatado exactamente cuando convenía. Es un teatro legal perfectamente planeado, escupió con veneno. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el abogado defensor palideció ante la estupidez de su clienta. Javier me miró con ojos muy abiertos, claramente preocupado por esa acusación. Pero el juez sonrió de forma casi imperceptible. Era una sonrisa fría, la de alguien que acababa de ver al acusado cavar su propia tumba. Señora Pascual, permítame entender su lógica. Está sugiriendo que el señor Vidal se encerró voluntariamente en su propio sótano, sin agua ni comida durante 4 días, arriesgando daño renal permanente y posiblemente su vida, solo para incriminarlos legalmente, preguntó con ironía evidente. Beatriz se dio cuenta demasiado tarde de su error. Intentó retractarse. No, yo solo... Quiero decir que él sabía. Lo que él sabía era que su hijo estaba en problemas graves y necesitaba intervención. Lo que ustedes hicieron fue secuestrar y torturar a un anciano por dinero. La diferencia es clara, cortó el juez con autoridad final. Entonces Marcos habló por primera vez. Su voz era apenas un susurro roto. Señoría, mi padre tiene razón en todo. Soy adicto al juego. He perdido cientos de miles de euros. Debo dinero a personas peligrosas. Y cuando me negó más dinero, perdí la razón. Beatriz sugirió encerrarlo, pero yo acepté. Yo empujé a mi propio padre al sótano. Yo cerré la puerta. Yo lo condené a sufrir. No hay justificación posible. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras hablaba. Beatriz lo miró con furia absoluta, comprendiendo que acababa de destruir cualquier estrategia defensiva. El abogado defensor se puso de pie desesperado. Señoría, mi cliente claramente no está en condiciones mentales para declarar en este momento. Solicito un receso. Denegado. Su cliente está perfectamente lúcido y acaba de realizar una confesión completa voluntaria, respondió el juez cerrando el expediente con un golpe seco. Luego me miró directamente. Señor Vidal, ha demostrado una combinación extraordinaria de sabiduría y dolor paternal. Pocos padres habrían tenido la fortaleza de documentar la caída de un hijo y permitir que enfrentara consecuencias totales. Le pido que espere afuera mientras delibero sobre medidas cautelares. Me levanté y caminé hacia la salida. Al pasar junto a Marcos, él extendió su mano esposada tratando de tocarme. Papá, lo siento tanto. Sollozó. Me detuve. Lo miré largo rato. Luego hice algo que ni siquiera había planeado. Saqué de mi bolsillo una carta doblada y la coloqué en su mano esposada. Lee esto cuando estés solo. Fue todo lo que dije antes de salir de la sala. Esperé en el pasillo durante 40 minutos, que se sintieron como horas eternas. Javier permanecía a mi lado revisando documentos adicionales, preparándose para cualquier escenario posible. Tomás había bajado a la cafetería, pero regresó con 3 cafés que ninguno de nosotros tocó. Finalmente, el secretario judicial abrió la puerta y nos hizo señas para regresar. La sala se había llenado de periodistas que de alguna manera se enteraron del caso. Cámaras y grabadoras ocupaban las últimas filas. El caso del padre encerrado por su propio hijo se había convertido en noticia nacional. El juez Ramírez entró y todos nos pusimos de pie. Su expresión era indescifrable, tallada en piedra después de años de ocultar emociones para mantener imparcialidad judicial. He revisado exhaustivamente las evidencias presentadas, los testimonios y la confesión del acusado Marcos Vidal.
Este tribunal determina que existen pruebas más que suficientes para proceder con juicio formal. En cuanto a medidas cautelares, hizo una pausa deliberada mirando fijamente a Marcos y Beatriz. Dada la gravedad extrema de los hechos, el riesgo evidente de fuga demostrado por su intento de huir a Portugal y la naturaleza premeditada del delito, ambos acusados permanecerán en prisión preventiva sin posibilidad de fianza hasta el juicio. Beatriz se puso de pie gritando: «Esto es injusto. Tenemos una hija menor de edad. ¿Quién cuidará de Alba?». El juez la miró con desprecio, apenas contenido. «Señora Pascual, debió pensar en su hija antes de participar en el secuestro y tortura de su suegro. Alba ya está bajo tutela temporal de su abuelo, donde recibirá el cuidado que ustedes claramente no pueden proporcionar. Guardias, retiren a los acusados». Marcos no protestó. Caminó entre los guardias con la cabeza gacha, todavía apretando la carta que le había entregado. Beatriz lanzó veneno verbal hasta que la puerta se cerró tras ella, ahogando sus gritos. Los periodistas nos rodearon inmediatamente al salir. Micrófonos y cámaras se extendían desde todas direcciones mientras lanzaban preguntas simultáneas. «Señor Vidal, ¿cómo se siente al ver a su hijo ir a prisión? ¿Esperaba que llegaran a este extremo? ¿Ha considerado perdonar a Marcos?». Javier intentó abrir paso entre la multitud, pero levanté mi mano deteniéndolo. Necesitaba decir algo, no para los periodistas, sino para todos los padres que algún día podrían enfrentar situaciones similares. Amo a mi hijo, siempre lo amaré. Pero el amor verdadero no significa proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones. Significa tener el valor de dejar que caigan cuando es la única forma de que aprendan a levantarse solos, dije mirando directamente a las cámaras. Marcos está enfermo, adicto y necesita ayuda profesional. Pero primero debe aceptar responsabilidad total por lo que hizo. Solo así podrá sanar. «¿Entonces no lo perdonará?», insistió una reportera joven. «El perdón es un proceso, no un evento. Algún día, quizás. Pero primero, mi hijo debe demostrar cambio real, no palabras vacías ni promesas desesperadas». Respondí antes de permitir que Javier me escoltara hacia la salida. En el coche de regreso, Tomás rompió el silencio. «Hiciste lo correcto, Andrés. Sé que duele, pero era necesario». Asentí sin hablar. El dolor era físico, una opresión constante en el pecho que ningún medicamento podía aliviar. Había enviado a mi único hijo a prisión. Aunque sabía intelectualmente que era justo y necesario, emocionalmente me sentía devastado. Alba nos esperaba en la puerta cuando llegamos. Su rostro buscaba respuestas que no quería escuchar. «Prisión preventiva sin fianza», dije simplemente. Ella asintió lentamente, procesando la información. «¿Cuánto tiempo?». «Hasta el juicio. Probablemente varios meses. Y después, si son declarados culpables, años más», expliqué con honestidad brutal que ella merecía. Para mi sorpresa, Alba no colapsó. Se enderezó, secó sus lágrimas y habló con madurez que superaba sus 16 años. «Entonces tenemos que prepararnos para vivir sin ellos. Quiero terminar el instituto, ir a la universidad, construir mi propia vida. No voy a permitir que sus errores definan mi futuro». La abracé con orgullo y tristeza mezclados. Esta niña había madurado años en días, forzada por circunstancias que ningún adolescente debería enfrentar. Esa noche, mientras Alba dormía, me senté en mi estudio revisando las 4 cartas que había escrito durante mi encierro en el sótano. La que le entregué a Marcos era la primera, fechada el 16 de agosto a las 8 de la noche. La había escrito con manos temblorosas pero mente clara. «Hijo, mientras escribo esto, estás en el piso superior, probablemente justificando lo que hiciste. Quizás crees que soy tu enemigo, que te niego lo que te corresponde. Pero déjame contarte algo que nunca te dije». Continué leyendo mi propia letra. «Cuando tenías 5 años, caíste enfermo de neumonía. Los médicos dijeron que las probabilidades eran malas. Tu madre y yo pasamos 72 horas seguidas en el hospital, alternándonos junto a tu cama. En el momento más crítico, cuando tu fiebre alcanzó 40 grados, recé a un Dios en el que apenas creía.
Le prometí cualquier cosa a cambio de tu vida. Cuando finalmente despertaste y me sonreíste débilmente, supe que haría lo que fuera por protegerte siempre. Y lo hice, Marcos. Te protegí, te rescaté, te salvé una y otra vez. Pero cada rescate te hacía más débil, más dependiente. Nunca aprendiste que las acciones tienen consecuencias, porque papá siempre estaba ahí para absorber el golpe. Las palabras continuaban durante 2 páginas completas. Le recordaba momentos específicos de su infancia, lecciones que intenté enseñarle, valores que traté de inculcar. Pero también admitía mis propios errores como padre. Trabajar demasiado, mostrar amor a través de dinero en lugar de tiempo, rescatarlo constantemente creando un patrón de irresponsabilidad. La carta terminaba con una promesa y una advertencia. Lo que hago ahora, permitiendo que enfrentes las consecuencias totales de tus acciones, es el acto de amor más grande que puedo darte. Porque finalmente te estoy tratando como el hombre adulto que eres, no como el niño que sigues comportándote. Puedes odiarme por esto, probablemente lo harás durante mucho tiempo, pero algún día, si logras recuperarte, comprenderás que este fue el momento en que tu padre te amó lo suficiente para dejarte caer, sabiendo que era la única forma de que aprendieras a volar. Te amo, hijo, siempre te amaré, pero ya no te rescataré, papá. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé junto con las otras 3. Algún día se las entregaría todas, pero por ahora Marcos necesitaba procesar solo la primera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. El juicio formal se fijó para febrero de 2024. 6 meses de preparación. Beatriz contrató abogado privado caro. Intentará culpar todo a Marcos. Necesitamos estrategia. Respondí brevemente. Mañana discutimos. Esta noche necesito descansar. Me serví un whisky, algo que raramente hacía, y salí al jardín. Las estrellas brillaban sobre Salamanca, indiferentes al drama humano desarrollándose abajo. Me senté en el banco donde María y yo solíamos tomar café los domingos por la mañana. Lo hice, amor. Fue tan difícil como dijiste que sería, susurré al cielo. Pero ahora viene la parte más difícil, esperar. Esperar a que comprenda, esperar a que sane, esperar sin saber si alguna vez recuperaré a mi hijo. El viento nocturno agitó las hojas del cerezo que plantamos cuando Marcos nació. 42 años, ese árbol había crecido fuerte y sano. Mi hijo también podría hacerlo, pero primero necesitaba tocar tierra firme después de años flotando en negación y adicción. Bebí mi whisky lentamente, dejando que el líquido quemara la garganta todavía adolorida. Mañana comenzaría el largo proceso legal. Habría más audiencias, más testimonios, más dolor público. Pero esta noche, solo necesitaba estar en paz con mi decisión. Había hecho lo correcto. Lo sabía en mi mente. Algún día esperaba, también lo sabría en mi corazón. Pasaron 3 semanas antes de que reuniera el valor para visitarlo. 3 semanas durante las cuales Alba y yo establecimos una rutina nueva. Desayunos tranquilos, tardes de estudio para ella, paseos por el parque los fines de semana. Intentábamos construir normalidad sobre ruinas emocionales. El 28 de agosto, un martes, conduje hasta la prisión provincial de Salamanca, ubicada en las afueras de la ciudad. El edificio gris se alzaba imponente contra el cielo azul, rodeado de muros altos y alambre de púas. El contraste con la libertad del campo circundante resultaba casi obsceno. Pasé por 3 controles de seguridad. Dejé mi cartera, llaves, cinturón. Un guardia revisó el sobre amarillo que traía conmigo, asegurándose de que no contuviera nada prohibido. Solo cartas, expliqué. Cartas escritas por un padre para su hijo. Me condujeron a una sala de visitas dividida por paneles de vidrio grueso. Filas de sillas metálicas a cada lado, teléfonos anticuados colgando de las paredes para comunicarse. Otros visitantes ya ocupaban algunas cabinas. Esposas llorando, madres consolando, hijos confundidos. Me senté en la cabina 7 y esperé. 5 minutos después, una puerta se abrió del otro lado del vidrio. Marcos entró escoltado por un guardia. Vestía uniforme carcelario naranja, cabello rapado casi al cero,
rostro más delgado que la última vez. Caminó lentamente y se sentó frente a mí. Nos miramos durante varios segundos sin movernos. Sus ojos cafés, idénticos a los de su madre, estaban enrojecidos pero secos. Ya no lloraba, había pasado esa etapa. Ahora solo quedaba aceptación sombría de su realidad. Levantó el teléfono. Yo hice lo mismo. «Hola, papá», dijo con voz ronca. «Hola, hijo», respondí sintiendo cómo mi garganta se cerraba. «Leí tu carta. La he leído 100 veces. Cada palabra», comenzó sin preámbulos. «Tenías razón en todo. Siempre dependí de ti para resolver mis problemas. Nunca aprendí a caer porque tú siempre me atrapabas antes de tocar el suelo». Asentí lentamente. «Fue mi error tanto como tuyo. Te fallé enseñándote que el dinero resolvía todo». «No, papá. Tú trabajaste 40 años para darme oportunidades que nunca aprecié. Yo las desperdicié apostando, mintiendo, destruyendo todo lo que tocaba», dijo golpeando suavemente el vidrio con el puño. «Beatriz me manipuló, sí, pero yo elegí seguirla. Yo elegí apostar. Yo elegí encerrarte en ese sótano. Esas decisiones fueron mías». Su capacidad de asumir responsabilidad me sorprendió. 3 semanas en prisión habían logrado lo que años de conversaciones nunca consiguieron. Verdadera introspección. «¿Cómo es aquí dentro?», pregunté cambiando de tema. «Duro, muy duro. Comparto celda con 3 hombres. Uno está por robo, otro por tráfico de drogas, el tercero por agresión. Me miran raro cuando les digo por qué estoy aquí. Incluso los criminales tienen códigos y maltratar a tu propio padre viola a todos», explicó con amargura. «Te han hecho daño. Algunas provocaciones, empujones, nada serio todavía, pero sé que viene. Mi reputación aquí es basura», admitió. «Lo merezco». Sentí rabia súbita contra mí mismo. Mi plan había sido necesario, pero las consecuencias eran brutales. Marcos enfrentaría violencia, humillación, años de sufrimiento. Una parte de mí quería rescatarlo otra vez, sacar dinero para mejores abogados, buscar apelaciones. Pero la parte más sabia sabía que eso solo repetiría el ciclo. «Hay un programa de rehabilitación para adictos dentro de la prisión. ¿Te inscribiste?», pregunté. «Sí, empiezo la próxima semana. Terapia grupal 3 veces por semana, sesiones individuales, toda la estructura», respondió con un destello de esperanza en los ojos. «Quiero cambiar de verdad, papá. No por salir antes o quedar bien contigo, por mí mismo, porque finalmente entiendo que si no cambio moriré siendo esto. Un adicto fracasado que traicionó a su propia familia». Saqué el sobre amarillo y lo mostré contra el vidrio. «Escribí 4 cartas durante esos días en el sótano. Te di la primera en el juzgado. Aquí están las otras 3. El guardia las revisará y te las entregará», expliqué colocando el sobre en la bandeja de transferencia. «¿Puedo saber de qué hablan?», preguntó con curiosidad mezclada con temor. «La segunda habla de tus abuelos, mis padres, que crecieron en la pobreza extrema durante la posguerra. La tercera cuenta cómo conocí a tu madre y construimos nuestra vida juntos. La cuarta...». Hice una pausa sintiendo emoción creciente. La cuarta describe mi visión de quién podrías llegar a ser si logras vencer tu adicción. El hombre que sé que existe debajo de todas estas capas de autodestrucción. Marcos cerró los ojos apretando el teléfono con fuerza. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «No merezco tu fe en mí. Quizás no, pero la tienes de todas formas, porque eres mi hijo y porque todavía veo destellos del niño bueno que criamos», dije limpiándome mis propias lágrimas. Hablamos durante 40 minutos más. Le conté sobre Alba, cómo estaba adaptándose, sus planes de estudiar psicología en la universidad para ayudar a familias rotas como la nuestra. Le conté sobre Tomás, quien me visitaba diariamente asegurándose de que estuviera bien. Le conté sobre Javier, preparando meticulosamente el caso. No mencioné a Beatriz. Marcos tampoco preguntó. Ese tema era territorio peligroso que ambos evitamos instintivamente. Cuando el guardia anunció que el tiempo había terminado, Marcos se inclinó hacia adelante, presionando su palma contra el vidrio. Coloqué mi mano del otro lado, alineándola con la suya. El vidrio frío nos separaba físicamente,
pero la conexión permanecía. Voy a hacerte sentir orgulloso, papá. No sé cuánto tiempo tomará, pero lo haré, prometió con voz quebrada, pero determinada. Ya estoy orgulloso de ti por admitir la verdad y aceptar ayuda. Ese es el primer paso más difícil, respondí honestamente. Me levanté para irme. Marcos permaneció sentado, observándome caminar hacia la puerta. Justo antes de salir, me giré una última vez. Él seguía allí, con el teléfono en la oreja, aunque yo ya había colgado el mío, como si mantener esa postura prolongara nuestra conexión. En el estacionamiento, me senté en el coche durante 15 minutos antes de poder conducir. Las emociones me abrumaban, esperanza mezclada con dolor, orgullo mezclado con culpa, amor mezclado con decepción, todo junto formando un nudo imposible en mi pecho. Conduje de regreso despacio, procesando la visita. Marcos había mostrado cambios genuinos, pero yo conocía suficiente sobre adicción para saber que el camino sería largo y lleno de retrocesos. No todos los adictos se recuperan. Las estadísticas son desalentadoras. Más de 60% recaen en el primer año después de rehabilitación. Pero por primera vez en meses sentía esperanza real. Mi hijo había tocado fondo, había perdido libertad, dignidad, futuro inmediato, pero ganó algo infinitamente más valioso: claridad sobre quién era y quién no quería seguir siendo. Al llegar a casa, Alba estaba preparando la cena. Había aprendido a cocinar usando videos de internet, determinada a contribuir al hogar. ¿Cómo está papá?, preguntó sin girarme a mirarme, concentrada en picar vegetales. Está comenzando a comprender, respondí eligiendo mis palabras cuidadosamente. El camino será largo, pero hay esperanza. Alba dejó el cuchillo y finalmente me miró. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Crees que algún día podamos ser una familia otra vez? No como antes, pero... ¿algo? Me acerqué y la abracé. No lo sé, cariño, pero sé que lo intentaremos. Y a veces, el intento ya es suficiente. Esa noche, antes de dormir, escribí una quinta carta. Esta no era para Marcos, sino para mí mismo, documentando este día, estas emociones, estas esperanzas frágiles. Algún día, cuando todo esto fuera historia pasada, quería recordar exactamente cómo se sintió este momento de transformación dolorosa. Hoy vi a mi hijo comenzar su renacimiento. Nació en el dolor de una celda de prisión, pero es un nacimiento real de todas formas. Como padre he aprendido que a veces amar significa soltar, y soltar duele más que cualquier cosa. Pero el dolor tiene propósito. El dolor enseña, transforma, purifica. Y cuando termine, si sobrevivimos todos, seremos diferentes, quizás mejores, ciertamente más sabios. Cerré el cuaderno y apagué la luz. En la oscuridad, pensé en María y en lo orgullosa que estaría de cómo manejé esta crisis imposible. No perfectamente, pero con intención y amor genuino. Mañana continuaría la rutina, pero algo fundamental había cambiado. La esperanza, por frágil que fuera, había regresado. Los meses siguientes transcurrieron con una lentitud agónica. Octubre llegó trayendo lluvias frías que convertían las calles de Salamanca en espejos líquidos. Alba comenzó su último año de instituto con determinación feroz, manteniendo calificaciones excelentes a pesar del escándalo familiar. Yo retomé lentamente mi vida, cuidando el jardín, reuniéndome con Tomás para café, evitando las miradas curiosas de vecinos que susurraban al verme pasar. Visitaba a Marcos cada 2 semanas. Cada visita revelaba cambios graduales. Su postura se enderezaba, sus ojos recuperaban claridad. Hablaba sobre las sesiones de terapia con vocabulario nuevo, desencadenantes, mecanismos de afrontamiento, responsabilidad radical. El programa de rehabilitación estaba funcionando, transformándolo célula a célula, pensamiento a pensamiento. En noviembre, recibí llamada de Javier con noticias inesperadas. Andrés, Beatriz quiere negociar. Su abogado contactó ofreciendo testimonio completo contra Marcos a cambio de reducción de sentencia. Informó con tono neutro que ocultaba desaprobación evidente.
¿Traicionar a su propio esposo? Pregunté, aunque no me sorprendía. Beatriz siempre priorizaría su supervivencia sobre cualquier lealtad. Exacto. Afirma que Marcos planeó todo, que ella solo lo acompañó por miedo. Tiene mensajes de texto que supuestamente prueban que intentó disuadirlo, explicó Javier. Mensajes convenientes que probablemente escribió como seguro después del hecho. ¿Qué recomiendas? Rechazar rotundamente. Tenemos evidencia sólida contra ambos. No necesitamos su testimonio manipulado. Además, aceptarlo significaría validar su narrativa de víctima cuando sabemos que fue cómplice activa, respondió con convicción profesional. Entonces rechazamos, confirmé sintiendo satisfacción al imaginar la cara de Beatriz cuando recibiera la negativa. Diciembre trajo el primer encuentro directo entre Marcos y Beatriz desde su arresto. Audiencia de conciliación obligatoria donde el juez intentaría llegar a acuerdos antes del juicio formal. Asistí como víctima principal, sentándome en primera fila junto a Javier. Marcos entró primero, más delgado aún, pero con una dignidad nueva en su porte. Beatriz llegó 5 minutos después, maquillada perfectamente, vestida con traje elegante que alguien le había proporcionado. Claramente intentaba proyectar imagen de mujer respetable, injustamente acusada. Cuando sus miradas se encontraron, algo extraordinario sucedió. Marcos la observó sin rabia ni dolor, solo con indiferencia absoluta, como si mirara a una extraña que alguna vez conoció superficialmente. Beatriz, en cambio, lo fulminó con odio puro. El juez abrió la sesión. Estamos aquí para explorar posibilidades de acuerdo que eviten juicio prolongado. Señora Pascual, su abogado indica disposición a colaborar con testimonio contra el señor Vidal. ¿Confirma esto? Sí, señoría. Mi esposo me obligó a participar bajo amenazas. Tengo pruebas, declaró con voz temblorosa cuidadosamente ensayada. Marcos soltó una risa corta y amarga. Su abogado, joven pero competente, le indicó silencio con gesto discreto. Señor Vidal, ¿desea responder a estas acusaciones?, preguntó el juez. Marcos se puso de pie lentamente. Miró a Beatriz directamente y habló con calma devastadora. Beatriz, fuiste tú quien sugirió encerrar a mi padre cuando yo dudaba. Tú quien dijo que lo dejáramos sufrir hasta que firmara. Tú quien contactó a Rodríguez Almazán introduciendo nuestra familia al mundo de agiotas y violencia. Pasé 4 meses en terapia aceptando mi culpa, pero no aceptaré la tuya también. Hice cosas imperdonables, pero no fui el único. El silencio en la sala era absoluto. Beatriz palideció visiblemente, su máscara de víctima agrietándose. «Mientes. Todo fue tu idea desde el principio», gritó perdiendo compostura. «Señora Pascual, contrólese», ordenó el juez con severidad. Luego se giró hacia mí. «Señor Vidal, como víctima principal, ¿acepta algún acuerdo de reducción de sentencia para cualquiera de los acusados?» Me puse de pie sintiendo todas las miradas clavadas. Este era el momento que Javier y yo habíamos preparado durante semanas. «Señoría, he reflexionado profundamente sobre justicia versus venganza. No busco venganza. Busco que mis agresores comprendan plenamente las consecuencias de sus acciones y reciban ayuda real para sus problemas». Comencé eligiendo cada palabra cuidadosamente. Para Beatriz Pascual, no acepto reducción alguna. Ha mostrado 0 remordimiento, 0 aceptación de responsabilidad, 0 intención de cambio. Merece enfrentar la sentencia completa que la ley dicte. Beatriz me miró con odio tan intenso que sentí su calor incluso a 5 metros de distancia. Para mi hijo Marcos. Hice una pausa deliberada sintiendo emoción creciente. He visto cambio genuino. 4 meses de terapia, admisión completa de culpabilidad, trabajo real en su adicción. Por tanto, solicito que la sentencia incluya obligación de continuar tratamiento psicológico durante toda su condena y posterior libertad condicional. Pero no pido reducción de años. La justicia debe cumplirse. Marcos me miró con lágrimas rodando libremente. Asintió lentamente, comprendiendo que esto era amor duro manifestado de la forma más pura posible. El juez tomó notas extensas.
Entiendo su posición, señor Vidal. Es inusual ver víctimas distinguir entre agresores con tal claridad moral. Sus solicitudes serán consideradas durante sentencia. Hay una cosa más, señoría. Continué sacando un sobre de mi chaqueta. He preparado documento estableciendo fideicomiso de 500.000 euros en nombre de Marcos. Será bloqueado e inaccesible hasta que complete su sentencia completa. Demuestre 2 años consecutivos de sobriedad verificada por profesionales médicos y mantenga empleo estable durante 18 meses mínimo. La sala entera reaccionó. Murmullos de sorpresa llenaron el espacio. Beatriz parecía a punto de desmayarse de rabia. Marcos cubría su rostro con ambas manos, sollozando silenciosamente. Es una segunda oportunidad condicionada a cambio real y sostenido. No es rescate. Es inversión en el hombre que mi hijo puede llegar a ser si elige el camino correcto. Expliqué entregando el documento al secretario judicial. Señor Vidal, en 32 años presidiendo esta sala, nunca he visto víctima demostrar tal combinación de firmeza y compasión, comentó el juez con respeto evidente en su tono. Su enfoque será modelo para este caso. La audiencia continuó durante 2 horas más discutiendo detalles procesales. Beatriz intentó varias tácticas desesperadas: lágrimas falsas, acusaciones adicionales, súplicas dramáticas. Nada funcionó. Su estrategia de víctima había colapsado completamente. Al finalizar, mientras salíamos, Marcos me alcanzó en el pasillo escoltado por guardias. «Papá, espera», llamó. Me detuve y me giré. Nos separaban 3 metros y 2 guardias. Pero la distancia emocional había disminuido enormemente. 500.000 euros es demasiado. No lo merezco, dijo con humildad genuina. No se trata de merecimiento, se trata de potencial. El dinero que buscabas desesperadamente nunca estuvo realmente accesible, Marcos. Javier y yo protegimos todo legalmente hace 1 año, pero este fideicomiso representa algo diferente. Mi fe en tu capacidad de transformación real, expliqué acercándome un poco más. ¿Y si fallo? ¿Y si recaigo después de salir?, preguntó con miedo visible. Entonces, el dinero permanecerá bloqueado y aprenderás otra lección dura. Pero no creo que falles. He visto tu trabajo en terapia, tu aceptación de responsabilidad, tu cambio gradual. Apuesto por ti, hijo, pero esta vez con condiciones claras e inamovibles. Los guardias indicaron que el tiempo había terminado. Marcos asintió, incapaz de hablar por la emoción. Lo observé alejarse por el corrillo, caminando más erguido que cuando llegó. Javier me palmeó el hombro. Jugada maestra, Andrés. Le diste esperanza concreta, atada a requisitos verificables. Es exactamente el tipo de motivación estructurada que los adictos en recuperación necesitan. Aprendí de ti, respondí con una sonrisa cansada. 40 años construyendo edificios me enseñaron que las estructuras sólidas necesitan cimientos profundos y vigas de soporte. Esto es arquitectura emocional. Salimos del juzgado bajo lluvia fina de diciembre. Los periodistas nos esperaban, pero esta vez pasé sin declaraciones. Ya había dicho todo lo importante donde importaba. Frente al juez, frente a mi hijo, frente a la verdad. Esa noche, Alba y yo cenamos en silencio cómodo. Ella había seguido el caso por noticias y comprendía el significado de mis decisiones. «Abuelo, ¿crees que papá realmente cambiará?», preguntó limpiando los platos. «Creo que tiene oportunidad real si elige tomarla, pero la decisión final es suya, no mía. Yo solo puedo crear condiciones para éxito posible», respondí honestamente. «¿Y los 500.000 euros? ¿No te da miedo que los desperdicie?». «Si los desperdicia, habré perdido dinero pero ganado certeza. Prefiero darle oportunidad y arriesgar pérdida económica que nunca intentarlo y vivir preguntándome qué hubiera pasado», expliqué. Alba asintió pensativa. «Eres el hombre más sabio que conozco, abuelo». «No sabio, cariño, solo experimentado en fracasos que enseñaron lecciones duras», respondí abrazándola. El juicio formal llegó en febrero de 2024. 6 meses después de aquella tarde de agosto, cuando mi vida cambió para siempre. La sala primera del Palacio de Justicia se llenó completamente.
periodistas ocupando cada asiento disponible, psicólogos interesados en el caso estudiándolo para investigaciones académicas, ciudadanos curiosos atraídos por la naturaleza extraordinaria del crimen. El proceso duró 4 días intensos. Testigos desfilaron uno tras otro. Tomás relatando cómo me rescató, médicos del hospital describiendo mi estado de deshidratación crítica, el inspector Navarro presentando evidencias recopiladas. Javier ejecutó su estrategia legal con precisión quirúrgica, cada documento colocado exactamente en el momento correcto, para máximo impacto. Beatriz mantuvo su actuación de víctima durante 2 días completos. Su abogado intentó presentarla como esposa sometida, sin autonomía propia. Pero cuando Javier presentó los antecedentes de Barcelona, las denuncias previas por estafa, los contactos con agiotas iniciados por ella misma, su narrativa colapsó espectacularmente. Marcos, en contraste, no intentó defenderse. Respondió cada pregunta con honestidad brutal que incomodaba incluso a su propio abogado. Admitió planear el encierro, ejecutarlo, mantenerme sin provisiones deliberadamente. Describió su adicción con lenguaje clínico aprendido en terapia. Patrones compulsivos, distorsión cognitiva, negación sistémica. ¿Por qué decidió finalmente confesar completamente?, preguntó el fiscal durante interrogatorio. Porque mentir más habría continuado el patrón de evasión que destruyó mi vida. Mi padre me enseñó, de la forma más dolorosa posible, que solo la verdad absoluta puede construir cimientos para cambio real, respondió Marcos mirándome directamente mientras hablaba. El 4.º día llegó el momento de sentencia. El tribunal deliberó durante 3 horas que se sintieron eternas. Alba apretaba mi mano con fuerza nerviosa. Javier revisaba documentos innecesariamente. Manifestación física de ansiedad profesional. Finalmente, el juez Ramírez Castellanos entró con expresión solemne. Todos nos pusimos de pie en silencio reverente. Tras revisar